Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy les traigo un tutorial especial. Este truco yo no lo sabía, lo supe hace poquito tiempo y quiero compartirlo con ustedes. Miren, nosotros cuando tejemos calcetines, cómo tejer este calcetín, ya tengo tutorial en mi canal, voy a dejar link en la descripción de este video. Ya lo regalé, se fue para Irlanda. Bueno, estoy tejiendo otro calcetín para mi esposo porque en Buenos Aires está empezando invierno, ¿no? Hace frío. Cuando tejemos calcetines, cuando tejemos especialmente la parte de la puntera del calcetín, aquí, nosotros como siempre hacemos aquí disminuciones. Disminuimos de un lado, ¿no? Por cierto, y de otro lado, en forma regular. De un lado, de otro, y se forma la puntera del calcetín. En esta ocasión vamos a ir perfeccionándonos, ¿por qué no? Déjenme en los comentarios si sabían este truco, yo no lo sabía. Y este es mi primer calcetín tejido con, miren, con puntera anatómica. Fíjense cómo es la forma de este calcetín. Miren la forma de nuestro pie. Nosotros cuando realizamos disminuciones, ¿cómo hacemos? De un lado y lo hacemos de otro lado. No tenemos en cuenta que aquí el dedo grande todavía tiene otra forma. O sea, no hay que disminuir de este lado. Por eso lo que vamos a aprender hoy es hacer disminuciones irregulares para obtener esta forma anatómica. Va a ser mucho más cómodo al usar, no se van a apretar los dedos y me parece que, bueno, ¿por qué no perfeccionarse en tejido? Así que enseño, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Este calcetín que ya lo tejí va a ser para la pierna derecha y vamos a tejer otro ahora igual, pero la pierna izquierda. ¿Hay diferencia? Obviamente hay diferencia. Vamos a tejer ahora el calcetín aquí, pero realizando disminuciones para como para la pierna izquierda. Quiere decir que aquí va a ser el dedo gordo, aquí, y aquí dedo meñique. Y quiere decir que de este lado, aquí donde está el marcador, forma del dedo vamos a dar para dedo gordo y aquí dedo meñique. Así, la pierna derecha y la pierna izquierda. Sobre las agujas tengo 60 puntos, 30 y 30. Empezamos a realizar disminuciones de la siguiente forma. Este patrón que vamos a hacer ahora está hecho para la pierna derecha. La pierna izquierda hacemos simplemente viceversa. Vamos a realizar disminuciones del lado del dedo meñique en la vuelta número 1, 3, 5, 7 y después vamos a realizar disminuciones tanto de un lado y de otro lado también. Para dedo gordo en la vuelta 9. Sigo. Vuelta número 11, hacemos disminuciones para el dedo meñique, para dedo gordo no. O sea, aquí están indicadas las vueltas donde vamos a realizar disminuciones. La puntera en mi caso mide 6 centímetros. Estoy tejiendo este calcetín para talle 43-44 para hombre. Y fíjense, aquí recién empecé a realizar disminución para dedo gordo. Pasando 2 centímetros, o sea, aquí tejí 2 centímetros todo recto y recién en la vuelta número 9 empecé a realizar disminución. Después en la vuelta número 13 y después en cada vuelta, hasta que sobre las agujas quedaron 6 puntos aquí, 6 puntos en el centro y cerramos los puntos con la aguja lanera. Lo hice intuitivamente, o sea, ¿por qué? No hay una fórmula exacta porque dependiendo con qué número de agujas tejen, yo por cierto estoy tejiendo con número 2,75 milímetros, con qué lana están tejiendo, para qué talle. Lana que estoy tejiendo es de lanas naturales, es combinación de acrílico y
lana merino. Estoy tejiendo hilado opuesto doble. Entonces, dependiendo para qué talle están tejiendo, la puntera aquí puede medir, por ejemplo, ¿cuántos? 4 centímetros. Si tejemos para los niños, 3 centímetros hasta 2 centímetros, dependiendo de para qué talle estamos tejiendo, obviamente, ¿no? Y también cada persona tiene la forma de los dedos diferente. O sea, este no, es este. Hay algunas personas incluso, ¿no?, que tienen, qué sé yo, este dedo, como mi hijo, lo tiene mucho más largo que estos dedos de más, o sea, tiene 1 centímetro más largo. Cada pierna es diferente y tienen que ver, según cada pie, cómo realizar aquí disminuciones. La idea es que sea la puntera anatómica. Voy a tejer calcetín para la pierna izquierda. Colocamos el marcador de este lado, significa que aquí voy a tejer disminuciones para dedo gordo y que aquí vamos a tener inicio de cada vuelta. Vuelta número 1, tejemos de este lado sin disminuir los puntos para dedo gordo. Ya empiezo a tejer con todos los puntos al derecho, porque aquí tengo realizado el diseño con punto elástico 2×2, entonces todos los puntos tejo al derecho. Sobre cada aguja tengo 30 puntos sobre el lado de arriba y parte de la suela. ¿Se entiende? Esto se dividen los puntos por la mitad. Tejo hasta aquí. Aquí, cuando están quedando 2 puntos, realizo disminución. Voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Ahí realizamos primera disminución para dedo chiquito, dedo meñique. Damos vuelta y también de este lado voy a realizar una disminución. Estamos tejiendo vuelta número 1. De este lado, del lado del dedo meñique, también realizamos disminución. Vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Tomamos así los puntos, 2 puntos juntos al derecho. Y ahora sigo tejiendo con todos los puntos al derecho hasta finalizar esta vuelta. Tejimos una vuelta. Vuelta número 2 se realiza simplemente con todos los puntos al derecho sin realizar ninguna disminución. Y voy a ir marcando que, por ejemplo, vuelta número 1 ya la tejimos con una disminución. Y así voy a ir tejiendo hasta realizar todas las disminuciones hasta la vuelta número 21. Esto se entiende, ¿no? Yo mostré cómo se hace. Es muy fácil. Disminuimos un punto, por ejemplo aquí, de este lado, y un punto de este lado. Como siempre, realizamos disminuciones para la parte de la puntera. Y cuando quedan sobre cada aguja 6 puntos, voy a cerrar los puntos con la aguja lanera.